céntimos sí que ayudaban, ¿no?, a la hora de llenarlo todos los días. Pues yo lo que cargo suelen ser unos 56 euros, así que parecido, la verdad. Los carburantes se han encarecido más este mes que hace un año, cuando aún no se había puesto en marcha la bonificación de 20 céntimos. También han tirado hacia arriba del IPC unas rebajas en vestido y calzado menos agresivas que las del año pasado. Por contra, la electricidad ha sido más barata ahora que en enero de 2022. El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia que muestra esa estabilización del índice de precios al consumo y esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente. Insiste en que la bajada del IVA en alimentos básicos sí se ha trasladado a los precios, algo que niegan desde UGT. La bajada del IVA creo que viene poniéndose de manifiesto desde hace unos cuantos meses, que inmediatamente se la comen los propios precios, por tanto hay que ir directamente a ayudar a aquellas familias que tienen más dificultades. Urge a subir el salario mínimo, pero también todos los demás para contrarrestar, dice, una inflación subyacente disparada. Esa tasa, que excluye precios de alimentos frescos y energía, ha subido 5 décimas en solo un mes. Por un decalaje, por un retraso, fenómenos de la cadena productiva. Los alimentos no elaborados se transmiten luego en la cadena a alimentos elaborados, y ese componente de alimentos elaborados que está en el IPC subyacente puede explicar alguna parte. Este mes se incluye por primera vez el precio del mercado libre de luz y gas y además, a petición de Eurostat, la cesta de la compra pasa a calcularse de otra forma. Se hará a partir de contabilidad nacional y no usando una encuesta a los hogares. Transportes y hostelería contarán más y alimentos y vivienda menos. Si Villacís se une al PP, no será en el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar. Entonces lo mejor de Ciudadanos no es Villacís, a su juicio. Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en el año 2019, creo que fue, 2021. Almeida, el alcalde de Madrid, que gobierna en coalición con Ciudadanos, Villacís es su vicealcaldesa, rechaza especular y niega haber hablado con ella de integrarla en su equipo. Por mí les puedo garantizar que no he tenido ninguna conversación respecto de esta cuestión con Begoña Villacís. Quien ya ha dicho que sí la quiere dentro del partido es el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. En las últimas semanas ha habido contactos entre la dirección nacional y Villacís. La mayoría de líderes territoriales ven con buenos ojos que se una. Los brazos abiertos a todas las personas que quieran aportar. Aunque algunos recuerdan la relación que el PP tuvo con Ciudadanos. Mi experiencia con Ciudadanos no ha sido excesivamente positiva. La nueva dirección de Ciudadanos está convencida de que Villacís no se irá y que se presentará como su candidata en Madrid. Tiene una semana de plazo. Begoña es un gran activo, es un referente dentro del liberalismo español, contamos con ella. Y dan portazo a la propuesta que ha lanzado la vicealcaldesa de renunciar a las siglas en algunos municipios y confluir con otros partidos. Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Remarcan que este tema quedó zanjado en la refundación de hace 2 semanas. Tras más de 200 rebajas de penas y choques entre socios de coalición por la ley del solo sí es sí, la parte socialista del gobierno mueve ficha y lo harán, dicen, con o sin Podemos. Así que daremos un paso adelante. Trabajan en una proposición de ley, afirman, para endurecer las penas a los agresores, pero sin tocar el consentimiento. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunten a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Por tanto, el consentimiento es nuclear. Según Igualdad, la propuesta que baraja Justicia supone una vuelta al modelo anterior y, por tanto, sí afectaría a la figura del consentimiento al obligar a la víctima a demostrar que hubo intimidación y violencia para conseguir penas mayores. Una modificación penal no va a resolver el problema de las revisiones, porque tiene que ver con una incorrecta aplicación por parte de los jueces y sobre el hecho de que Consentir es el núcleo del texto en vigor. Elimina la distinción que hacía el antiguo Código Penal entre el abuso, tipificado como un delito sin violencia e intimidación, y el de agresión, donde sí concurre alguno de estos elementos. Lo que ha hecho esta ley básicamente es reorganizar los tipos sexuales e integrar el abuso sexual en la agresión sexual, pero el consentimiento sigue siendo lo importante. En la ley del solo sí es sí, las penas en ambos supuestos se unifican. En casos de agresión pasa de entre 1 año y 5 de cárcel a entre 1 y 4 por abuso o agresión. Si en la agresión hay penetración, la pena engloba los antiguos abusos y las agresiones y, por tanto, la mínima es de 4 en vez de 6 y la máxima sigue en 12. El posible cambio no impediría aún así que los condenados pudieran seguir acogiéndose hasta la entrada en vigor de la reforma a una reducción de la pena.
Todas aquellas revisiones que estén en marcha en estos momentos deberán continuar. No tiene mucho sentido que además un cambio de pena tan pequeño sufra tantos cambios en un periodo breve de tiempo porque genera incerteza. El objetivo, aseguran desde Igualdad, es corregir la aplicación de la ley y mejorar la protección de las víctimas. El juez Joaquín Gadea ha enviado a prisión provisional sin fianza a Yassin Canza, tal y como le pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Le acusan de un delito de asesinato terrorista, otro de intento de asesinato terrorista y otro de lesiones, por el asesinato en Algeciras del sacristán Diego Valencia por lesionar a 4 personas en 2 ataques a iglesias cristianas. La Fiscalía consideraba que había riesgo de fuga, también de reiteración delictiva y de que pudiese destruir pruebas. El juez lo ha aceptado y por eso ha dictado esa prisión provisional sin fianza, mientras se seguirá investigando si tiene algún vínculo con el terrorismo salafista yihadista. Después de algo más de una hora de interrogatorio, el juez de la Audiencia Nacional ha enviado a la cárcel al hombre detenido por presuntamente asesinar al sacristán de Algeciras y herir a otras 4 personas con un machete. En el auto dicta prisión provisional sin fianza, le atribuye delitos de asesinatos y lesiones con fines terroristas. Joaquín Gadea entiende que los indicios apuntan a un ataque yihadista. Por estos hechos podría ser condenado a prisión permanente revisable. En línea con la petición de la Fiscalía, el juez cree que la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y de que pueda volver a delinquir aconsejan que ingrese de inmediato en la cárcel. Por las pruebas recabadas, parece que actuó solo y que no pertenece a ninguna organización terrorista. Gadea habla de un adoctrinamiento rápido a través del contenido que consumía en sus redes sociales y el teléfono móvil. Fuentes judiciales cuentan a Televisión Española que durante su declaración, Yassin Canza reveló que los días antes del ataque vio cosas en su cabeza y que él es un mensajero con una misión: atacar a los enemigos de Alá, un interrogatorio en el que se mantuvo frío y no se mostró afectado por los hechos que le imputan. Ante la grave crisis que atraviesa Perú, la presidenta deja la solución en manos de la Cámara. Depende única y exclusivamente del Congreso de la República la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año. Tras rechazar el cambio de fecha el pasado viernes, el Pleno se reúne de nuevo hoy para reconsiderar la propuesta, pero si no lo hace, Dina Boluarte advierte de que el Ejecutivo tomará las riendas para presentar 2 iniciativas parlamentarias. Debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. Pero el Congreso no tiene la obligación de aprobar las propuestas del Gobierno y son muchos los sectores que reclaman la dimisión de la presidenta como solución al estallido social. Hay congresistas que se resisten al adelanto porque consideran que no daría tiempo a hacer reformas para evitar futuras crisis. Luego están los que esperan ver la renuncia de Dina Boluarte y finalmente aquellos que no quieren irse a casa porque en Perú no está permitida su reelección. La muerte de un manifestante en Lima durante el fin de semana por un impacto contundente en la cabeza tras la fuerte represión policial ha aumentado el descontento en las calles. Esta ciudad fantasma es Vuhledar, al este de Ucrania. 14.000 personas vivían aquí antes de la guerra y las autoridades prorrusas dicen que sus tropas se han establecido en la parte oriental y avanzan hacia la ciudad. Allí, como en Bakhmut, también en Donetsk, se libran hoy las más feroces batallas. Lo asegura el presidente Zelensky y urge a los países occidentales a acelerar el suministro de nuevas armas o, de lo contrario, dice, la guerra se prolongará. La entrega de tanques Leopard o Abrams tardará aún meses en hacerse realidad y una empresa rusa ya ha ofrecido $72.000 de recompensa a los primeros soldados rusos que destruyan o capturen los carros occidentales. El Kremlin insiste, las armas de los aliados de Ucrania no servirán para cambiar el curso de la guerra, solo para elevar la escalada de la contienda. En el día 341 de guerra, un misil ruso ha impactado contra este edificio de 4 plantas en Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Aún conmocionada, Sveltana cuenta que estaba en la cama cuando una fuerza la impulsó hasta la cocina. Está viva para contarlo. El cadáver de una vecina aparecía bajo los escombros. 2 heridos se recuperan en el hospital. Sergei ha decidido quedarse pese a los ataques constantes. No se puede huir todo el tiempo, dice, convencido de que la guerra nunca parará.